Miren, señores, ayer el presidente se convirtió en el primer donante de sangre en el Hemocentro Nacional. Hay una campaña eh, que se ha iniciado con esto. Incluso Lorena está involucrada en este proyecto ahí veo que está motivando. Me encontré con ella la semana pasada ahí en el Sheraton, estaba en una actividad, yo de la policía estaba por ahí. Me encontré y iba con apuro justamente porque estaban trabajando con este montaje. El presidente se convirtió ayer en el primer donante y ha prometido, el mandatario, enviar un proyecto al Congreso de ley para regular este tema del tema de la sangre, que es un tema muy delicado, muy serio. El Hemocentro había sido Porque construido, lo que le faltaba eran los equipos o sí, parte de los creo que equipos. están equipando, están, digamos, accionando de esto para ver Incluso cómo hasta un logramos, director creo que van designado ya. tener la posibilidad de que la gente no tenga que andar como locos buscando sangre cuando tiene un enfermo. Incluso si la sangre es complicada, la plaqueta es peor todavía. Tú tienes necesidad de plaqueta para un paciente, un familiar, que oye, y ese Y enchina, como realmente dicen, eso se convierte en un problema cuando le dicen a una persona en una que clínica, en busque un la sangre. hospital, se necesitan La tantas sangre, pintas de sangre. sí. Ahora con el Hemocentro, si es que funciona bien, pues yo creo que es una No, salida que se le da a la se situación. supone que la sangre debe ser como es un medicamento, ¿verdad? La sangre viene Que siendo un eso, medicamento. no, pero digo yo que debe operar dentro del sistema de salud como algo existente, que si tú necesitas sangre, el hospital tiene la disponibilidad de la sangre y te suministran la sangre, ¿verdad? Como parte del proceso de curarte, de sanarte, ¿verdad? O de salvarte la vida. Pero salir a poco mendigar la sangre y buscar un donante y búscame dos donantes para yo venderte una pinta, en fin, es complicado. Es Y bastante normalmente es complicado. complicado porque la gente busca ese tipo de recursos en medio de la urgencia, ¿verdad? Porque siempre es un paciente que tú tienes o que necesita ser intervenido, o que necesita la sangre para poder salvarle la vida, en fin. Así que me parece una iniciativa interesante. Ojalá que podamos lograr esto como una manera de mejorar el sistema de salud, que Mira, evidentemente es una de las prioridades que la pandemia nos ha colocado sobre la mesa, ¿verdad? ayer, y lo estoy viendo aquí en el Diario Libre, me parece. Ayer pusieron a circular un estudio hecho por economistas dominicanos y gente ligada a la sociedad. Entre ellos lo ejecutaron el estudio. Los autores son Juan Carlos Saladín, José Medina, Raúl Ovalle, Jonathan Valle, Mónica Valle, Evelyn Cáceres, Carlos Santana, Grace de Olio, Samir Berger y Santiago Sicar. Este estudio se llama Primer Estudio de Salud Financiera en República Dominicana 2021. Y me asombra los datos que aparecen aquí. Es un estudio sociológico, económico. Dice que 8.9 millones de dominicanos tienen una situación financiera de sobrevivencia o vulnerabilidad. 8 puntos. 9 millones. Además, dentro de ese porcentaje hay un 30% equivalente a 3.1 millones de los hogares dominicanos cuya situación es de vulnerabilidad financiera. Esto significa que ese segmento no logra alcanzar un nivel de salud financiera mínimamente aceptable en algunas o en todas las 8 variables considerables en el estudio. El documento dado a conocer por Caudal, una plataforma compuesta por un equipo de líderes de mercado que busca transformar de manera radical la forma en que las personas se relacionan con el dinero, explica que los resultados del estudio muestran que el índice de salud financiera es de 54 puntos sobre una base de 100. Conforme la metodología, esto indica que en términos generales los dominicanos tienen unas finanzas de sobrevivencia.
La salud financiera de las personas promueve el crecimiento económico, facilita la canalización de recursos desde ahorro hacia inversión, protege a los hogares ante la materialización de crisis, contribuye con la reducción de la pobreza y la desigualdad, elementos clave a la hora de generar una serie una senda de prosperidad. Dice, se detalla que apenas el 15% de los dominicanos logra alcanzar una finanza que se consideran saludable. El 15% con una calificación de 80 puntos o más. Esto se traduce en que de la población total del país, 3 millones viven en situación de vulnerabilidad financiera, 5.8 millones están sobreviviendo al día a día, y solo 1.7 millones cuenta con una situación financiera saludable. Bueno, ahí tú tienes la respuesta de lo que preguntabas ahorita, del naufragio de Miches. Dice hoy, Percio, que el 38.51% de los dominicanos, el ahorro que posee, solo les alcanza para durar menos de 3 semanas cubriendo sus gastos ordinarios en caso de que se afecten sus ingresos. Es decir, que si una persona es despedida de un trabajo, solamente lo que pudo haber ahorrado le alcanza para 3 semanas. Es lo que está diciendo. Y claro, y pues eso es para alimentarse, básicamente. Bueno, dice para gastos. Sí, porque sí, para gastos ordinarios. Ahí está la alimentación y los servicios. Si tiene un problema de salud, duda. No, porque no pongamos la salud como ordinario. Pero por eso te digo que solo... Pongamos el agua, la luz. Sí, para alimentarse. Pero lo que por eso lo que quiero agregar a eso es el tema, por ejemplo, áreas como la salud, que tú tengas que llevar un tratamiento de salud. Evidentemente que no tiene. La verdad es que este estudio no desnuda, claro, y además, y fíjate, y por eso decía que... estamos hablando, según este estudio, estamos hablando de un país que sobrevive, que vivimos en una permanente crisis. Bueno, yo tenía un amigo que me decía siempre que aquí no se habla más un lío. Porque los dominicanos iban, decía todos los fines de semana, y yo, ¿cómo para Suiza? Dice, sí, ahí tienen sus cervezas y sus tragos, y se desmontan el lunes y vuelven a trabajar, y medio borracho uno sobrevive. Lo que quiere decir que ciertamente, sí, ciertamente, y los gobiernos, y fíjate que es importante. Se van para la playa, para el río. Sí, y fíjate qué importante esto. Hacen un sacocho en pleno río. Y fíjate qué importante esto. Y aquí es donde la clase política a veces no coge el quid del asunto. Aquí se dice, y estos son datos que lo ha suministrado el propio sistema oficial, que de cada peso que ingresa al fisco, es decir, que le ingresa al gobierno, 68 centavos son aportados por los sectores de menos ingresos. ¿Ok? Eso quiere decir que los pobres son los que más impuestos pagan en el país porque son más. Y entonces la mayoría de nuestros... Porque los ricos viven a expensas de los pobres. No, porque nuestro sistema impositivo está basado esencialmente en el consumo. Entonces, cuando tú grabas el consumo esencialmente como tu fuente principal de recaudar los recursos con que vas a enfrentar, pues lógicamente los pobres terminan pagando más impuestos. Por tanto, esto que decía el presidente Danilo Medina los otros días, de que los dominicanos se vean cansados de estar bien, de bienestar, es parte de lo que queda desmentido en este tipo de estudios. Y segundo, esa creciente política de asistencialismo que hemos estado desarrollando, fíjate que solo en esta Navidad vamos a repartir más de 6.000 millones de pesos. Eso hecho de esa manera, en 2 días,
no habrá ni un 5 en el bolsillo de ningún dominicano y ningún dominicano habrá dejado en su dinámica cotidiana ningún bien que tenga una trascendencia más que de un día o dos, porque simplemente le servirá para comerse algo mira una y cosa beberse algo. que plantean los realizadores del estudio. Ellos dicen, ellos recomiendan, o sea, entre las recomendaciones, promover que el sistema educativo público y privado se incluya la educación financiera desde temprana edad, entendiendo que no basta con buenos niveles de educación general si no se forma y se explica adecuadamente los conceptos básicos de las finanzas personales. Yo diría que eso es lo que menos hay aquí. Bueno. Y bueno. Porque a ti te dan en primaria, claro, en secundaria, a nivel universitario, te pueden dar carrera, a menos que tú no estudies economía. Si tú estudias economía, te dan todo lo que tiene que ver con economía. Pero si tú estudias otra carrera que no sea economía, olvídate de lo otro. Tú sabes que yo siempre hago una observación al sector periodístico. A los periodistas no les gusta la matemática. No, a los periodistas no les gusta la matemática. El problema es que la gente cree que los periodistas tienen que saber de todo. Sí, pero particularmente los periodistas tienen cierta fobia. Yo particularmente te lo digo. Exacto. Yo nunca me metí en ninguna cosa que fuera matemática. Bueno, pero el que no entiende la matemática tiene problemas para entender. Acuérdate que dice que cuando la economía funciona, la política funciona. Sí, lógico. Entonces, así el poder también se nutre de esto, pero la tecnología es matemática, entonces por la lógica es matemática. Por tanto, si tú tienes un déficit en eso, tú tienes una sociedad con un déficit importante para entender la dinámica del mundo de hoy. Pero a mí me parece, bueno, el estudio está bien. Interesante. Sería bueno hasta tenerlo, guardarlo para uno analizarlo punto por punto, pero yo te voy a decir una cosa, lamentablemente, nosotros tenemos un sistema educativo con demasiadas fallas, porque cuestiones elementales, culturales, históricas, que son fundamentales a nivel primario, a nivel secundario, a nivel universitario, no nos las dan, mucho menos nos van a dar. Bueno, porque acuérdate que la educación siempre está montada sobre una base, por tanto es muy importante que la base educativa se inicie desde el cimiento. Es como un edificio, es decir, si la base de un edificio no está bien, el riesgo de que quede frágil. Pero yo te tengo otra oferta, tenemos dos jóvenes aquí interesantes que pudiéramos conectar parte de esta preocupación de este estudio a estas dos estudiantes de término de la carrera de mercadeo de la Universidad UNIBE, quienes vienen a conversar con nosotros a propósito de la Mercadexpo 2021. Se trata de María Laura Leroz y de Erika Vargas. Bienvenida. Hola, gracias. Muy buenos días. Buenos días. Ustedes escucharon más o menos a Geraldino contando toda esta historia de este estudio. Y como esto tiene que ver con la economía, lo que ustedes están planeando, cuéntenos qué es lo que ustedes están haciendo y cuál es su visión de todo esto, ¿verdad? En esta ocasión venimos a hablar sobre el 30 aniversario del Congreso Internacional Mercadexpo. Los organizamos, como bien mencionó, los estudiantes de término de UNIBE de Mercadeo. Es nuestro 30 aniversario, por eso trajimos un tema que va más allá de lo que estamos viviendo en la pandemia. Se llama Digital. Es la combinación del mundo físico y el mundo digital en estrategias de marketing. Okay. Digital es la combinación del mundo físico y el mundo digital. Es un término en inglés de lo physical and digital. Physical, visual world. Bueno, pero claro que sí. Hay que decir vamos a explicarles un poquito más. Que la pandemia no trajo la tecnología, pero dio un empujón enorme a su uso, a la intensidad. Y un poco todos forzosamente tuvieron que bancarizarse digitalmente, recibir inmediatamente, leer los periódicos digitalmente, en fin. ¿Cuál es el impacto que usted entiende que, por ejemplo, una sociedad como la dominicana, ustedes que son jóvenes, posiblemente tienen la tecnología como algo natural de sus propios genes que vienen ahora, cuál es el impacto real que ustedes sienten y si tienen algunos datos específicos sobre el impacto de la tecnología en la sociedad dominicana? Bueno, la verdad que la pandemia nos empujó a la sociedad dominicana, a las empresas dominicanas que no
no necesariamente utilizaban redes sociales o se digitalizaban, a tener que vivir esa era digital. Porque como no teníamos el contacto físico por las limitaciones de la pandemia, se empujaron a tener que expandir su negocio de manera digital. Pero todavía no perdemos el deseo, ahora que estamos saliendo de la pandemia, Dios mediante, de tener ese contacto físico, ese cariño, esa conexión con esa marca, eso que te deja marcado en el corazón que eres fiel a esa marca. Y ahí viene Phygital. Ahí viene que en el mercado dominicano fuera una estrategia excelente, que ya la estamos viendo en pequeños detalles, como cuando uno va al restaurante y uno escanea un QR code en vez de recibir un menú. Sí, bueno, ya el menú te lo dan en... Correcto. Así es. Eso es algo que une el mundo físico y el mundo digital en una misma experiencia. A pesar de que no es algo súper difícil, es algo que vemos todos los días. Conocí en medio de la pandemia una iniciativa que me pareció interesante y que parecía como respuesta también a un problema que se le presentó a los restaurantes en medio de la pandemia, porque no podían abrir, no debían tener público. Son las cocinas ciegas, que son modalidades de marca de restaurantes que abren cocina, por ejemplo, en diferentes sectores. Los chefs van, preparan el almuerzo ahí, la gente pide su comida y como la cocina queda cerca de la casa, el servicio le llega muy rápido. Sí. Y tú te la comes feliz de la vida porque es la marca que te gusta, pero no le están produciendo en la misma marca, la están produciendo en una cocina a lo mejor cerca de tu casa. Sí. Lo que le daba también la oportunidad al que tiene la cocina cerca de la casa hacer un negocio y producir. Pero hubo mucha improvisación también, porque hubo personas que se dedicaban a otra profesión y sin embargo decidieron ponerse a cocinar para vender. Bueno, que son las oportunidades que surgen en las urgencias. Exactamente. Claro. A mí me gustaría agregar que en este tiempo de pandemia, bueno, antes de pandemia se escuchaba mucho hablar sobre lo que era que las marcas emigraran a lo que es la digitalización, porque si no estaba digital, entonces no existías. Sin embargo, cuando nosotros nos vimos en pandemia, que vimos que todo era digital, que vimos que todo era con un touch, todo era virtual, vimos que la verdad como seres humanos no podemos tenerlo todo tan fácil a través de un celular, a través de una pantalla. Necesitamos la interacción física. Necesitamos ver las marcas cara a cara, no solo las marcas, necesitamos ver el personal de una marca, necesitamos ver quién nos habla. Y Mercadexpo es un evento de tendencias de mercadeo anuales que siempre vamos a tratar para nosotros. Aunque yo le decía a un amigo antes, bueno, la tecnología te resuelve también parte del problema. Tú puedes tener la cara más cerca del otro ahora con la tecnología que es más lejos, porque tú lo tienes face to face ahí. Sí. Claro. Entonces, miren, hoy se celebra el Viernes Negro, ¿verdad? Sí. La gente está comprando. Sí. Laura, mi compañera, me dice siempre que sí, que eso ha ido mejorando. Pero yo no sé en qué magnitud. Sé que ha ido mejorando porque ya uno hasta en los supermercados puede hacer su compra por internet. Pero en estos días que la gente se aglomera, busca cosas, ¿qué tan intensa está siendo el uso de la tecnología para comprar y aprovechar estas ofertas vía digital? La verdad Ustedes es que compran más por internet. La verdad es que incluso como ya muchas marcas dominicanas y empresas dominicanas están digitalizándose, ya la necesidad de yo tener que ir al local con la urgencia de conseguir un deal de Black Friday no es tan urgente como los años anteriores. Ya yo puedo conseguir los descuentos que yo desee a través de mi casa, por mi medio digital, lo pido y llega para mi casa normal. O sea, tú puedes, como decimos vulgarmente en República Dominicana, tú puedes regatear por internet. Bueno, tú puedes seleccionar ofertas. Puedes seleccionar claro. Tú seleccionas ofertas. Yo estoy hablando de regatear. Bueno, el regateo. Porque cuando es face to face. Claro. Y yo me le digo, gustaría... ve acá, esto está demasiado caro. ¿Por qué no me lo dejan 10 pesos? Claro, ahí uno tiene la oportunidad, pero algo que me gustaría agregar con toda esta era Phygital que estamos viviendo es que ahí podemos ver un gran ejemplo, lo que es el Black Friday. Anteriormente, el Black Friday era celebrado por un día, que era el Viernes Negro, que es hoy. Sin embargo, ya las marcas han visto que no solamente poner en disposición este día para los consumidores e impulsar las aglomeraciones no era lo mejor, porque entonces nada más teníamos el día viernes, todo el mundo salía el día viernes, todo el mundo iba a las tiendas, aún esas tiendas que también habilitaban las plataformas digitales para hacer compras, todavía las plataformas se llenaban mucho de usuarios. Entonces, ¿qué han hecho las marcas
para permitir que los consumidores no necesariamente cuenten solamente con las plataformas digitales, porque como venimos diciendo, el digital es el equilibrio perfecto entre lo digital, pero también lo físico, porque nosotros como seres humanos lo necesitamos. A nosotros nos encanta vivir una experiencia de tienda, nos gusta ver los displays, a nosotros nos gusta probar el producto, sentirlo. Exacto. Entonces, las marcas ahora han habilitado no solamente un día de Black Friday, para darle más oportunidad a los consumidores, y no solamente la oportunidad, sino yo creo que eso tiene que ver hasta con nuestra cultura. Nosotros nos gusta tocarnos, besuquearnos, abrazarnos. Probarlo, medirlo. Laura, Erika, las universidades hace tal vez una década, 15, década y media, tal vez, comenzaron a introducir variaciones en la formación de los estudiantes, sobre todo en la recta final de cada carrera. Y el propósito era que las personas no salieran a buscar un empleo, sino a construir una iniciativa que a veces se daba con los propios compañeros asociados y nos inventamos una cosa y ponemos un negocio. Es decir, en vez de buscar un negocio, generar una idea que generara empleos. ¿Qué tanto se está reafirmando eso en los estudios universitarios de universidades, por ejemplo, como UNIME, que es la experiencia que ustedes están teniendo? Bueno, por lo menos en nuestra carrera de mercadeo, desde el primer cuatrimestre nos impulsan a tener ideas propias de negocios, presentarlas, crear un plan de negocio completo, un plan de marketing que lo acompañe. Nos empujan desde el primer cuatrimestre y ahora que estamos en el último tenemos la experiencia de Mercadexpo, que la verdad es una experiencia inolvidable, inigualable. Salimos ahora como profesionales completas sabiendo lo que es esa experiencia de trabajo de organizar un congreso tan grande y tan reconocido como lo es Mercadexpo. Pero, por último, una pregunta que nos estaba haciendo señas del tiempo. Tengo la impresión de que el mercadeo como carrera se ha convertido un poco como las carreras tradicionales ya. Antes no veía tanta gente en mercadeo, pero de buenas a primeras me encuentro con ese conglomerado, como el de abogados, de médicos, de ingenieros, de carreras tradicionales. ¿Es así? Es así. Y es así. Es así. El mercadeo ya no es un complemento como lo solía ser como carrera universitaria o era simplemente una materia de las universidades que impartían, por lo menos en publicidad y así. El mercadeo se ha convertido en una carrera que forja profesionales capaces de poder impulsar las marcas en un mercado tan competitivo, porque ¿qué pasa? El mercadeo ha crecido tanto debido a que el mercado ha crecido mucho, debido a que las a donde hay competencia hay que promover. Exactamente. Hay que promover el camello. Exactamente. Para que el camello pueda venderse. Dentro de tantas opciones que tenemos nosotros también como consumidores, porque nosotros somos mercadólogas, pero también conocemos cómo se maneja el mercado, también conocemos cómo se manejan los consumidores y que cada año son mucho más exigentes. Aparte de ustedes venir aquí, y esto sí va a ser final, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para estos 30 años? ¿Qué otras cosas están haciendo para estos 30 años? Bueno, realizamos charlas 360, ya lamentablemente se terminaron, pero ya la semana que viene tenemos el congreso inicia oficialmente, el 1, 2 y 3 de diciembre. Será un año lleno de conferencistas internacionales súper reconocidos. Erika va a mencionar un poco. Claro, nosotros vamos a contar con la presencia de Marcela Seguiario de Argentina, que nos va a estar acompañando de manera virtual. Este evento, este congreso, va a ser realizado de manera virtual a través de una plataforma de congreso especializada para el mismo. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 el congreso completo por los 3 días. Es tanto académico como también para profesionales interesados dentro del área de marketing o carreras afines. Pero no se circunscribe solamente a la universidad. No, está abierto a todo público que quiera participar y le empujamos a todo el mundo que la experiencia que van a tener este año en Mercadexpo va a ser inigualable. Ustedes como universidad lo coordinan, lo planifican. Exactamente, nosotros como estudiantes de mercadeo lo planificamos, lo organizamos de la A a la Z. ¿Cuándo ustedes terminan ya la carrera? En diciembre, sí. En diciembre de este año. Eso es, bueno, yo lo digo, nosotros somos profesionales, sí, nosotros nos falta graduarnos. Bienvenida al mundo real. Ay, gracias. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, les deseamos suerte en esta iniciativa, que es fantástica. Y despedir así a María Laura Lerox y a Erika Vargas, que son estudiantes de término y ya casi bregando con el mundo, la realidad del mundo en el tema del mercadeo, que están coordinando este 30 aniversario de Mercadexpo, en este caso 2021.
Vamos a la pausa, venimos ahora.